Diego Manuel Ruiz es doctor en química y docente de la Universidad de La Plata, es autor del libro Ciencia en el aire, presión, calentamiento, lluvias, vientos, rayos y centellas en la atmósfera terrestre. Qué título que se mandó. Diego, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el gusto de saludarlo, Diego. Bueno, Igualmente. Interesados, por supuesto, en a ver qué nos puede contar y qué debemos saber sobre este cambio climático que estamos en estas horas, bueno, en muchos casos padeciendo los porteños, los bonaerenses y gran parte de los argentinos por esto que ha sucedido con el cambio de clima aquí en nuestro país también, ¿no? Sí, efectivamente, pero digamos, usted mencionó algún par de, digamos, de cuestiones relacionadas con lo que se llama el cambio climático Sí. o el calentamiento global, ¿no? Sí. Pero hay una tercera posibilidad, Ajá. digamos, y digo posibilidad porque todavía no es algo que se tiene perfectamente claridad de cómo funciona. Son efectivamente las emisiones principalmente de dióxido de carbono, aunque es una serie de gases que se llaman de invernadero justamente. Y la otra es el sol. Uh-huh. Digamos, hay otros estudios que no necesariamente son contrarios al tema del dióxido de carbono, sino que pueden ser complementarios, y que dicen que la intensidad de ciertos componentes de la luz solar, ¿sí? Lo Uh-huh. que se llama el ciclo el ciclo solar, Sí. está en un aumento en este último siglo, puntualmente hablando, y que eso también contribuye al tema del calentamiento global y que quizás sea la causa también de un aumento en el dióxido de carbono por otro lado, ¿no? Dirían los chicos, el sol está calentando más. Podría decirse de alguna manera. Ajá. Bueno, y esto trae como consecuencia también el tema que usted mencionaba de las Uh-huh. lluvias, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No se ha modificado la cantidad de lluvias, al menos en promedio, ¿no? Puede que algún tiempo llueva más, un tiempo llueva menos, pero no se modifica en gran medida, pero sí la intensidad de esa lluvia. Claro, bueno, lo que está pasando aquí en la Ciudad de Buenos Aires es que en una hora caen más de 100 milímetros, 120 milímetros, cosa que no sucedía antes, ¿no? Que claro, eso, digamos, sucedía mucho Claro. más esporádicamente, Sí, exactamente, sí. Eso también digamos, no es algo que esté en claro todavía del todo, que haya una relación directa con el calentamiento global, aunque, digamos, hay bastante chance de que sea así. Uh-huh. Diego, ¿han desaparecido las estaciones como las conocíamos en nuestra infancia? Es decir, el tradicional verano de 3 meses, primavera, otoño, invierno, eso ha desaparecido. Parece que el verano se extiende, parece que el invierno, por lo menos en algunas ciudades, casi es imperceptible, dura una semana y no más. Bueno, eso digamos, eso es algo que todavía en realidad no se ha modificado en gran medida. Ajá. Es más quizá una sensación. Un par de años seguidos que por ahí tenemos un verano un poquito más largo o un invierno no tan fuerte, pero no hay nada que indique efectivamente desde un punto de vista científico que ello esté sucediendo. Sí, quizá el tema un poco más de humedad con este tema de la intensidad de la lluvia que hablábamos, Uh-huh. pero todavía no es algo que se haya efectivamente comprobado, ¿no? Uh-huh. Lo concreto es que desde los factores de poder, cuando tenemos que hablar de intentar hacer algo, sobre todo en lo que tiene que ver con las emisiones de gases Sí. contaminantes y demás, poco se hace, ¿no? Las conclusiones que hay en las diferentes reuniones, esta última cumbre climática de Doha, no dejan absolutamente nada. Sí, efectivamente. Por ejemplo, Estados Unidos es el país más emisor de dióxido de carbono del mundo, si vamos al tema del dióxido de carbono y como consecuencia de efecto invernadero. Y justamente ellos mismos se niegan a aceptar lo que se convino hace casi una década, que fue el protocolo de Kioto, Uh-huh. que tendía a reducir las emisiones, Claro. justamente, ¿no? Yendo al ejemplo nuestro, ¿no? Y no solo nuestro, Argentina o Sudamérica en general, de todas las emisiones de dióxido de carbono del mundo, ¿sí? Todo Uh-huh. Sudamérica Uh-huh. aporta menos del 5%, Claro. mientras que Estados Unidos y Europa hacen un aporte Totalmente. casi del 40%, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O sea, eso significa que no necesariamente tenemos que adoptar el mismo tipo de políticas todos los países del mundo, digamos, por una cuestión relacionada con esto, ¿no? Uh-huh.
Eso no quita que no tengamos que hacer nada nosotros. Totalmente, totalmente. Sobre todo, bueno, cuidar espacios verdes y demás que a veces no se hace lo suficiente. Diego Manuel... Más que nada tratar de hacerlo desde lo individual, claro, o lo familiar, o lo social. En el barrio, más que nada, porque digamos uno tiene una cierta garantía en ese sentido, ¿no? Digamos, después el tema de las políticas gubernamentales van cambiando tan seguido como los gobiernos. ¿Hay conciencia por parte, notás que hay conciencia por parte de los gobiernos en cuanto a lo que puede significar tener precisión del futuro y tomar conciencia de lo que significa cuidar el medio ambiente? ¿Crees que los gobiernos están demostrando eso o los ves bastante apáticos? O sea, yo no percibo grandes cuestiones en general, ¿no? A ese nivel, a un nivel de políticas. No digo que nadie tenga conciencia, probablemente haya mucha gente realmente preocupada e interesada, pero siempre, digamos, esto es una sensación personal, no tiene que ver con un libro de ciencia que haya escrito ni nada parecido. Me da la sensación de que siempre a la hora de definir o tener en clara alguna acción o alguna política o alguna ley, siempre terminan prevaleciendo otros intereses, me parece. Diego Manuel Ruiz es doctor en química, docente de la Universidad de La Plata, autor de este libro Ciencia en el aire, presión, calentamiento, lluvias, vientos, rayos y centellas en la atmósfera terrestre, y nos ayudaba un poco a entender qué está sucediendo con el clima en el planeta y sobre todo, por supuesto, aquí en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Diego, fue un placer, te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere.